9 de la mañana, 8 de la mañana en Canarias, y ya tenemos con nosotros a nuestro entrevistado del día, don Jorge Buxadé, candidato al Europarlamento por Vox. ¿Qué tal está usted, don Jorge? Pues muy bien, muy contento, es la primera vez que estoy aquí. Así es. Sí que espero que no sea la última. No, espero yo también que no sea la última, efectivamente. Bueno, agotado. Además, después estoy encantado porque me han dicho que ya hay una app de Radio Libertad y yo creo que era clave. Voy a hacer difusión. Había ya, lo que pasa es que se acaba de crear la de Apple, la de iOS. Esa es a la que yo me refería. Creo que es muy importante porque la conexión por YouTube siempre plantea problemas. Si no tienes la versión de pago, cuando te sales se te apaga y ahora pues los españoles podrán estar conectados a la libertad, ¿no? Exactamente, sí señor. Le voy a contratar, hombre, como publicista. Descárguense ustedes la app para iOS de Radio Libertad y ya nos pueden seguir con el móvil desde cualquier sitio de España y del mundo, por ejemplo desde Bruselas. Efectivamente. Don Jorge, ¿agotado ya después de la campaña o no? Bueno, yo creo que sí. Sí. Estoy cansado de los políticos. No realmente de físicamente uno pues está 8 horas en casa y se recupera, pero cansado de los políticos, ¿no? Llevamos gallegas, vascas, catalanas, ahora las europeas y sí, yo creo que hasta los políticos estamos cansados de los políticos. No quiero ni imaginarme cómo están los españoles y por lo tanto nuestro único esfuerzo de aquí al domingo es conseguir que la gente vaya a votar, que la gente vaya a votar. Bueno, claro, que vayan a votar los nuestros fundamentalmente y que los otros no vayan a votar, pero bueno, la campaña ha sido muy bonita, la verdad es que ¿Por? Ha sido bonita. Bueno, porque yo he visto en los mítines, los actos de Vox, pues claro, empezó todo en el Vista Alegre y eso cambió un poco la situación, ¿no? He vuelto a ver esa alegría, ese compromiso, ese optimismo en nuestros afiliados, todo el partido se ha volcado. Y bueno, pues yo creo que hay una recuperación de esa fuerza, de esa vitalidad, sobre todo porque es eso, porque intentaron matarnos, ¿no? Por octava, por novena, por 10ª vez y no pueden, ¿no? A partir de ahí, de verdad, sobre todo he sentido el compañerismo de toda la gente de Vox montando mesas informativas, incluso en Cataluña, que después de una campaña extraordinaria que hizo Ignacio y todos los equipos de Cataluña pues estaban agotados y a pesar de eso han seguido sacando mesas informativas, porque nuestro único objetivo es conseguir que la gente se entere que el 9 de junio hay elecciones europeas y tienen que ir a votar, porque PP y PSOE han hecho una campaña dirigida claramente a desincentivar el voto. Básicamente porque les han contado una cosa que no es verdad, que es que el 9 de junio ni votamos a Sánchez, ni el otro día el PSOE se pasó al mismo argumento. No, plebiscito sobre Feijóo, que no. Que es que aunque Sánchez sacase 0 diputados, Dios lo quiera, no está en el escenario, al día siguiente seguiría siendo presidente del gobierno. Por tanto, de verdad, que dejemos de hablar de esto, de engañar. Lo que nos jugamos en Bruselas es muy importante, muy importante. Ha dicho usted que han intentado acabar con Vox en 8 o 9 ocasiones ya. ¿Por qué cree usted que no han podido? Porque es decir, ¿por qué Vox resiste? Vox responde a una realidad que sienten, que viven millones de españoles. Y por tanto, como no es una cosa artificial, sino que es la expresión de una necesidad y de una preocupación, pues no se puede vencer simplemente con propaganda, con insultos, con una especie de chantaje intelectual, que es lo del voto útil, nada, porque la gente dice, no, pero déjese, a mí mis problemas son que me he quedado sin trabajo, que pues eso, que donde jugaban yo de pequeño en mi barrio de Barcelona, ahora mismo es imposible jugar en ninguno de esos parques, ninguna de esas calles. Era un barrio humilde de Barcelona, no Barris ahora, el lugar o el distrito donde Vox ha tenido el mejor resultado en las últimas elecciones en Cataluña. Esta es la realidad que viven millones de españoles y se pretende ocultar. Y es la que viven millones de europeos. Y por tanto es imposible que esto puedan matar, a pesar, y además, digo, no soy sospechoso de ser un pelota, pero creo que tenemos un líder que confirma todas esas convicciones de millones de españoles y que tiene una fortaleza y una resistencia extraordinaria, y eso permite que cuando alguien está cansado, pues al final ve a Santiago dándolo a la cara y sigue.
porque no es fácil ser Le voy a comentar una sensación personal, no sé si usted tiene la misma sensación. En esta campaña electoral, a diferencia de lo que ha sucedido, por ejemplo, en la campaña de las catalanas, de las vascas, de las gallegas, de las generales del 23J, yo he creído percibir en los medios de comunicación como si se hubiera atenuado la hostilidad a Vox. Es decir, en otras campañas recientes ha sido descarado el posicionamiento anti-Vox en muchísimos medios. Sigue habiendo algunos medios claramente hostiles, pero en otros, pues yo percibo como un cierto cambio de rumbo, ¿no? ¿Usted también lo percibe o no? Bueno, yo en esta campaña sí que puedo decir que hay una prensa escrita, sobre todo digital, en papel, que más o menos ha tenido un trato razonable con Vox. Yo he hecho muchísimas entrevistas, creo que prácticamente la totalidad de los medios digitales he podido tener entrevistas. No tengo especial descontento en los titulares, por ejemplo, no hay. Pero sí me preocupa, me ha preocupado y me preocupa las tres grandes radios. En términos de, es decir, ni COPE, ni Onda Cero, ni SER nos han entrevistado. Y por eso digo que al final hay una clara intención de... Me he ido hasta con El País. He hecho entrevista en El País que se quedaron perplejos. Oiga, es el único líder que ha ido al País. Yo estaba dispuesto a ir a la SER, a ir con Alsina, a ir con Carlos Herrera. Y ninguna de las tres ha querido entrevistarme. ¿Por qué? Bueno, porque en realidad un eje fundamental de nuestra campaña es la verdad. Y la verdad es que en la pasada legislatura PP y PSOE en Bruselas han votado el 89%. Igual. Y eso no lo pueden explicar. Y no han querido explicarlo. Llevamos 15 días y no ha habido ni un solo líder del Partido Popular ni del Partido Socialista que dé una explicación razonable a sus votantes. Que no solo son los votantes del Partido Popular que razonablemente deberían estar llamando a Génova y preguntando, oiga, ¿por qué ustedes han votado con el Partido Socialista? Sino también los votantes del Partido Socialista, porque han votado el 89% con esa derecha neoliberal y no sé qué rollos del que supuestamente es el Partido Popular, ¿no? Y esa pregunta no la quiere responder nadie. Y es la clave de lo que sucede en Bruselas, porque por eso nosotros hemos hablado de la estafa, porque efectivamente es una estafa. Cuando en Bruselas votas casi 9 de cada 10, y luego aquí en el Congreso de los Diputados, los parlamentos regionales, montas unos espectáculos y que no responden a la realidad. Ellos, todo viene ya cocinado de Bruselas. Luego, pues aquí Almeida dice, no, es que yo tengo que mantener Madrid central porque lo ha dicho Bruselas. Oiga, no, pero es que Bruselas son ustedes. Bruselas son ustedes. Ustedes han votado esto hace 2 legislaturas y en esta legislatura no lo han cambiado. Y podría decir Almeida, como podría decir el alcalde de Getafe, que es socialista. Igual, ¿no? Es el mismo argumento, vale para unos y para otros, ¿no? Y es que yo ayer en el debate de Radio Nacional de Televisión Española, que supongo que razonablemente estabais durmiendo y descansando para poder estar aquí a primera hora. Yo confieso que sí, sí. Pues me parece muy razonable, don Luis. Yo escuchaba algunos partidos en la defensa de agricultores y ganaderos, y poniéndose unas medallas. Oiga, pero ¿quién ha votado el Pacto Verde Europeo? Habéis votado todos, menos Vox. Todos. Y cuando nosotros votamos que no al Pacto Verde Europeo, recibimos ataques durísimos, negacionistas, no sé qué. Bueno, y nosotros votamos que no porque ya sabíamos hacia dónde iba von der Leyen, ¿no? Bueno, pues es una estafa y nuestro trabajo es desenmascarar esa estafa. En otras elecciones, en Cataluña, pues es otra línea argumentativa, pero yo creo que es muy, muy importante esto. Le quiero hacer una pregunta, don Mario Noya. Don Jorge, yo entiendo que esté hasta las narices de los políticos y de la campaña. Es verdad que es una campaña rara donde se ha jugado a desmovilizar y ahora al final a movilizar, y la izquierda además en esto es muy buena, parece un border collie para ser educado, con su ganado, porque los activan y de una manera alucinante, ¿no? Pero yo creo que se ha cometido el error y estaba a punto de caramelo la situación de no ir muchísimo más al detalle. Vox ha sido un partido que ha ido al detalle, pero tendría que haber ido mucho más. Las pajitas. La revolución de las pajitas, de las botellas que la gente detesta, Madrid central, etcétera. Es decir, en Europa,
en España nos gusta mucho el voto folclórico en las europeas. Voy a votar a Roy Mateos, voy a votar al que venga, voy a hacerme el gracioso, voy a hacerme el punky. Es muy importante, cada vez es más importante Europa, porque se vota un montón de cosas de las que no nos quieren dar la menor capacidad de decisión. De cosas que nos afectan radicalmente la vida. Yo he tenido esta semana al propietario del medio de comunicación en el que trabajo, un señor de Dallas que lleva 45 años sin venir a España, y no sabéis las que tenía que hacer para poder moverme en coche con este señor y no decirle vamos en patín a todos los sitios por el alcalde que me juró que iba a desmantelar Madrid Central. Sí. Bueno, resulta que te pervierte, o sea, te altera radicalmente tu manera de vivir. O que tu santa madre no pueda venir en coche durante más de 4 horas a tu barrio. Es decir, son cosas como muy delirantes. Han cercado la ciudad, están generando ciudaditas de 15 minutos para que seamos muy felices en el establo. Y yo creo que el problemón es que no se ha ido mucho más a lo cotidiano, a lo de, oye, ¿te molesta lo del y que te llamen terrorista si desprendes el tapón y que te dicen que Greta se va a morir de disgusto? Bueno, que sepáis que ha sido sí. Europa, sí. Y que este tipo de cosas se dirimen en Europa, y en Europa por primera vez hay varios grupos políticos que pueden modificar realmente las cosas y demostrarte que se puede hacer otra cosa, que es lo que está pasando, por ejemplo, en Italia, o perfiles como el de Wilders en Países Bajos, que también lo han demonizado siempre, etcétera. Y te viene ahora Ayaan Hirsi Ali, una superviviente del terrorismo, y dice, chicos, si vais a llamar radical a Geert Wilders en un país donde han asesinado al precursor de Wilders, y donde, es que estamos en esto, y donde han apuñalado en el corazón a un señor que era un artista, a Theo Van Gogh, y que mientras los apuñalaban aún seguía diciendo, ¿podemos hablar? Le decía a Mohamed Bouyeri, chicos, de verdad, el problema que tiene el Reino Unido es Geert Wilders, en vez de lo que está sucediendo con ciudades como Ámsterdam, etcétera. Yo creo que ese ha sido el problema, que se ha politizado mucho una campaña que tiene mucho tema cívico como para hacer saltar por los aires el discurso de esto va dirigido solo a élites políticas, ¿no? Pues, bueno, pues si tú así lo percibes, posiblemente será verdad. Pero yo creo que lo hemos hablado, lo hemos dado en los discursos, hemos hecho hasta y ahora estoy recordando, yo creo que fue en Alicante, Santiago, pues dentro de su propio meeting, pues se abrió la botella y con el intentó beber. Hemos contado, ¿no? Lo hemos contado, lo de las botellas, hemos contado que la nueva directiva de envases y residuos de envases que votaron PP y PSOE, pues efectivamente produce problemas en los procesos productivos de las empresas y está llevando gente al paro. Una empresa en Murcia, ahora quiero recordar, que se llama Sabic, es una empresa de plásticos que evidentemente, como en cada legislatura cambian la directiva de plásticos, es lo de las pajitas, que antes eran de plástico, desechable, luego de más de un uso, luego de cartón, pues esto se lleva la producción a China. Pero cuando yo digo eso en el meeting, en la prensa de Cartagena publica, Buxadé critica que una empresa se vaya a China. No. Yo critico que Bruselas obligue a que una empresa se vaya a China. Pero de la directiva de eficiencia energética de los edificios, por ejemplo, que es otra cosa, que ahora dicen que en el año 2050 todos los edificios nuevos, de obra nueva, serán climáticamente neutros. Climáticamente neutro significa el piso más caro del mundo. Cualquiera que hable con un amigo constructor le dice, oiga, no, yo te lo hago climáticamente neutro. Yo te pongo geotermia, te lo pongo todo. A millonarios. Ahora, chaval, a pagar 1 millón de euros como por no un hay pisito en Albacete. Como la gente no tiene dificultad en acceder a la vivienda, vamos a ponerles más dificultades. Le quería preguntar una cosa, don Jorge, o hacer una petición casi. Yo no pude ver el debate, pero sí he visto algún trozo en el que, concretamente uno, quizá el que más se ha promocionado, en el que a usted le llamaba repetidamente Irene Montero racista y usted le decía, pues yo le llamo a usted provioladora. Siempre que usted habla sobre la relación entre inmigración ilegal y delincuencia, es que me he fijado, claro, hay que fijarse, pero siempre dice usted lo mismo, inmigración ilegal. Usted no está atacando a los inmigrantes, usted está relacionando el incumplimiento de la ley
con otros incumplimientos de la ley. Es decir, la ilegalidad como incentivo para la delincuencia. Obviamente los inmigrantes ilegales en España no son delincuentes por ser inmigrantes ilegales, pero incumplen la ley, y en esa situación se incentiva el incumplimiento. Mi pregunta o mi petición es decir, usted le dijo, no, pues yo le llamo provioladora. Yo les pido que les llamen a la izquierda, se lo digo a cualquier político no de izquierdas que viene aquí, les pido que les llamen lo que son racistas. Ponen la raza por encima de otras consideraciones. Son sexistas. Están hablando continuamente están tratando a la gente distinta si es mujer, si es hombre. Son discriminadores. O sea, si alguien es homosexual, entonces hay que privilegiar o hay que discriminar porque usted no es homosexual, usted en realidad lo que tiene que ser es cambiar de sexo porque tal. Son profundamente racistas y sexistas y hay que decírselo a la cara. Ya, lo que pasa yo lo entiendo así, don Asís, y hay que hacerlo, pero es un debate en el que tienes 3 minutos. Sí, claro. Tengas que entrar a todo. No. Es decir, yo creo que ayer se dijo como 15 veces fascista, 25 ultraderecha. Si tengo que entrar a todo, no puedo decir lo que yo quiero decir, que es que los españoles que ven televisión española, donde no estamos habitualmente, por ponernos escuchen algo de nosotros. Por supuesto que nuestra distinción entre inmigración ilegal e ilegal es tan clara, está en el germen de Vox. Si es que el problema es que cuando ellos llaman a la inmigración ilegal, les están condenando a cometer delitos. Es decir, cuando alguien entra aquí ilegalmente y por tanto no tiene derecho a estar aquí, a residir, a permanecer, estás condenando a una dicotomía: o robas o vives de las paguitas. Y ninguna de las dos soluciones es buena para los españoles. Por supuesto que no roben, no es bueno para los españoles. Y vivir de las paguitas, alguien que no ha contribuido jamás, que además no sabemos de dónde viene, cuáles son sus antecedentes penales, con qué intención viene, pues esto es difícil explicarlo. O mejor dicho, es muy fácil explicarlo, es difícil que llegue a todo el mundo con todo este pensamiento débil que se ha impuesto de que, bueno, pues hay que aceptar al inmigrante ilegal, pero es el mismo proceso que con la ocupación. Y luego hay un hecho indiscutible, que es ese discurso, nosotros decimos las élites dirigentes o lo que sea. Bien, yo no voy a entrar, si a mí me parece muy bien que la gente viva en Galapagar y ojalá todos los españoles pudieran vivir en buenas urbanizaciones seguras, yo ahí no voy a entrar. Pero si tú te vas a Rodeo Alto, en La Laguna, donde en un viejo acuartelamiento del ejército ahora mismo hay 3.000, yo estuve allí en precampaña, 3.000 falsos refugiados, unos tipos de 1,90, fuertes, en edad militar, que decimos, sanos, que han entrado todos de forma ilegal. Lo metes en una pequeña urbanización en La Laguna, en Santa Cruz de Tenerife, donde viven 200 familias. Ellos se convierte, y es lo que están denunciando, en un foco de delincuencia, de reyertas entre ellos, de peleas, porque marroquíes se pelean con argelinos, los de Senegal con los de Mali, porque ellos saben perfectamente de qué país es cada uno, es decir, que esto no hay ningún problema. Y a partir de ahí se ha generado problemas de prostitución, de tráfico de drogas. Cuando nosotros denunciamos esto, oiga, usted es racista. Bueno, ¿qué quiere que le diga? No voy a perder mucho tiempo en dar explicaciones de que no soy racista. No. Pero eso digo, usted lo dice, si usted dice siempre, dice la inmigración ilegal. Usted nunca deja de decir, cuando habla de inmigración, la inmigración ilegal. Yo uno de los mítines dije, correcto, a mí me podéis llamar calvo, me podéis llamar fascista. No sé por qué le van a llamar calvo. A la derecha, me podéis llamar, ya me da igual. Lo único que no quiero es que me llamen que soy un tío del sistema, porque nosotros atacamos el sistema, tanto el tema nacional, el estado de las autonomías, el sistema de paguitas. Ayer, por ejemplo, la candidata de Sumar había sido la directora de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado. Yo ayer, claro, ante sus insultos y sus ataques, pues le tuve que dar simplemente un dato. La CEAR, esta Comisión Española, en las cuentas anuales del año 2022, que están publicadas, efectivamente, recibió 96 millones de euros de subvenciones. 44 millones de euros los han gastado en sueldos y salarios. Más del 50%. Eso no va. ¿A quién va? Eso es un chiringuito. Pues más del 50% se va a sueldos y salarios. Y me parece muy razonable que en una empresa los sueldos y salarios sean más del 50%. Hay empresas que son muy intensivas en mano de obra e incluso más. Pero se lo pagan ellos. Es que ese dinero pasa de los españoles. Tienen 104 millones pendientes de cobro. Y solo han ejecutado en el 2022 11 millones de euros. 104 millones pendientes de ejecutar.
Y eso solo es CEAR, pero si empezamos a hablar de todo ese conjunto de organizaciones, entonces, efectivamente, entre esos, incluso entre los inmigrantes ilegales, hay gente buena. Hombre, claro, por supuesto que hay gente muy buena, pues que han tenido que pagar 4, 5.000 o 6.000 euros a una mafia que los ha traído en condiciones. ¿Pero por qué vienen? Vienen porque alguien les está prometiendo un paraíso, les está diciendo, venid que os pagaremos todo. Por eso vienen. Entonces, no les llamemos. Y a esos buenos seamos capaces de cribarlos. ¿Dónde? En sus países de origen. Y una vez que en las embajadas no se puede, pues hagámoslo. Cambiemos el sistema, demos sentido a nuestras embajadas y a nuestros consulados. Que allí se haga una criba, se vea quién realmente es un perseguido y quién no lo es, quién tiene capacidad, tiene estudios, tiene... Bueno, esto es muy fácil ordenarlo. Y si no se hace es porque no hay voluntad. Por eso nosotros decimos que las élites, esos de Bruselas, von der Leyen, ANCIA, tienen un plan para favorecer, facilitar la inmigración ilegal. Es tan evidente. Doña Carmen. Nada, yo tenía un comentario y hace tiempo, fue en Twitter creo, sí fue en Twitter, pero estaba hablando con alguien que creo que era del PP, pero vamos, me da lo mismo. Y yo estábamos hablando de las autonomías, entonces yo comenté que yo el modelo autonómico le veo muchísimos fallos, etcétera, y entonces me dijo... Pero sí, hombre, dice, como que a un vasco o a un andaluz, porque además él vivía en Andalucía, aunque era vasco, dice, ¿nos van a gobernar desde Madrid? Y entonces, como diciendo, sí, desde Sudáfrica me van a gobernar, no tiene sentido. Y entonces me hizo muchísima gracia, y estos días, durante la campaña, lo estaba recordando, digo, en España tenemos consagrado el modelo autonómico, lo tenemos todo descentralizado, tanto que en un país que no es demasiado grande, pero tenemos 17 parlamentos, lo cual suena a auténtica broma, de mal gusto, porque dices, pero tú eres una región, en fin, y sin embargo ellos son muy celosos de sus competencias respecto de los gobiernos centrales, pero sin embargo no, la gente está ignorando, y un poco usted lo hablaba al principio de la entrevista, que todo se cuece desde Europa. El electorado, esto va calando a lo largo de la campaña, que todo se cuece desde Europa y que estas elecciones son mucho más importantes en clave europea y en clave española que en clave sanchista. Pues ojalá. ¿O pepera? Ojalá, no lo sé. Yo sí que he visto los mítines, los actos públicos de Vox llenos como los buenos tiempos, y con eso sí que lo he visto, en Valladolid, en Zaragoza, en Alicante, en Murcia, en Almería, en Málaga, lo he visto, en Sevilla, vamos, no quiero dejarme ninguna por ahí. Ahora, está calando. Yo creo que es difícil, que es que nuestra labor es muy difícil, porque son 45 años de propaganda. 45 años de Bruselas nos va a salvar. Es que hasta del golpe nos iba a salvar. No nos salvó del golpe, el golpe se ejecutó sistemáticamente ante la pasividad del gobierno de España. Y luego que si no, Bruselas nos va a traer a Puigdemont, pues 5 añitos estaba allí tranquilamente encantado, y el Tribunal de Justicia, con un ponente polaco de extrema izquierda designado por Donald Tusk en la anterior legislatura, pues le ha dado la razón. Pero ¿qué hace un ponente polaco que no tiene ni puñetera idea de derecho español, de derecho constitucional español, de nuestra ley electoral? Va a decir que no, que es que a él le parece muy bien que un diputado sea español, lo pueda ser sin prestar juramento o acatamiento a nuestra Constitución. De verdad, es una barbaridad. Esto va calando. Yo creo que sí, y hemos hecho, de verdad, lo creo, con 3, luego 4 diputados post-Brexit, una labor, sobre todo, yo diría que hasta pedagógica, entre nuestros propios militantes, afiliados y para todos los españoles en redes sociales. Y si pues vamos a ser muchos más el domingo, y no solo vamos a ser capaces, creo, con esa unión de alianza de partidos patriotas, conservadores, reformistas de toda Europa, de dar un cambio de rumbo a las políticas de Bruselas, sino de seguir en esa pedagogía de lo que sucede en Bruselas, desde esas cosas de detalle hasta cuestiones como defender la primacía de nuestra Constitución sobre el derecho europeo, que es algo que se han tragado Partido Popular y Partido Socialista. Para ellos, la Constitución de España es... Ellos se llenan la boca de constitucionalistas, pero han ido a Bruselas a rendir la Constitución de España. No hay ni un solo diputado socialista o del Partido Popular que defienda la primacía de nuestra Constitución sobre el derecho europeo. Solo nosotros. Y esto es ser patriota. Esto es. Don Jorge, las encuestas, la que peor les da a ustedes, les dice que van a duplicar representación en Bruselas, en el Europarlamento.
Si con solo 3 eurodiputados han logrado ustedes montar la que han montado internacionalmente, creando una alianza entre partidos de distintas naciones que no tiene ningún otro partido español, si han sido ustedes capaces de doblar la mano a la Comisión Europea en algunos temas, por ejemplo en el tema de inmigración, con la aprobación del informe en Buxade, si han sido capaces de hacer toda esa labor con solo 3 eurodiputados, ¿qué van a hacer con el doble? Pues cambiar Europa. Pues esto es lo que vamos a hacer, cambiar el rumbo en Bruselas y poner los intereses de España en el lugar donde tienen que estar. Si el gobierno de España no lo hace, pues tendrán que hacerlo los eurodiputados de Vox. A ver, es verdad que no tendremos los resultados hasta mañana a las 11 de la noche, porque hay la norma esta europea que prohíbe los... Pero bueno, ya hemos visto una encuesta, creo que es de Ipsos, sobre el resultado de Holanda. Wilders es el partido más votado, pero no gana el segundo. Pero si sumas los diputados del partido que está dentro del ECR, hemos ganado en Holanda. La alianza de los patriotas, y eso es lo que nosotros vamos a luchar, lo que ejemplificamos en el Vista Alegre, y a lo que Vox pues tiene yo creo que tenemos una misión histórica, lo digo con toda la humildad, con toda la humildad, una misión histórica. En el año 2019, cuando nosotros entramos, es recibido un partido como Vox en el Parlamento Europeo con una ansia. Eran 40 años sin que hubiese ni un solo diputado español en Bruselas que manifestase, ¿sabes? Que fuese la voz de esos españoles, cosa que ya no existía en Italia, ya estaba Fratelli, pues en Francia, por supuesto, en Hungría, etcétera. Y nuestra misión histórica es hacer eso, el ser capaces de, con muchísima generosidad, que la hemos tenido y la vamos a seguir teniendo, de conseguir esa gran alianza de todos los partidos, que nos diferencian muchísimas cosas, pero que también tenemos muchas cosas en común muy importantes. Y luego otra labor que pues hay que destacar, es que esa expresión de poner en valor no me gusta nada, pero la de destacar el trabajo que ha hecho Germán Tertsch en el ámbito del Grupo de Acción Política de CR Eurolat y de la Cumbre de la Iberosfera. En primer lugar, dentro de nuestro grupo, porque dentro de nuestro grupo tenemos diputados letones, polacos, eslovacos, que a mí es que ven Hispanoamérica o Iberoamérica con una lejanía brutal. Pues como yo veo los asuntos de Azerbaiyán y Armenia, hombre, tengo claro, los armenios o cristianos, pues ya de salida me pongo de su lado, ¿no? Pero me queda muy lejos, y a ellos les queda muy lejos América. Y ese trabajo es extraordinario. Es decir, al final, Vox en el Parlamento Europeo pretende ser lo que España es a Europa. A mí lo que me llama la atención precisamente es un hecho numérico, y es que está usted hablando de un conglomerado de partidos soberanistas, donde está Giorgia Meloni, actual presidente de Italia, Marine Le Pen, que va a arrasar en las elecciones que vienen ahora en Francia, está usted hablando de Javier Milei, está usted hablando de Kast, está usted hablando Orbán de en Hungría. Orbán en Hungría. Y resulta que de todo ese conglomerado, el catalizador y unificador es un partido con 3 eurodiputados en Bruselas, que es Vox. Es decir, resulta muy llamativo que estén ustedes liderando algo donde hay gente tan potente, ¿no? Porque es una cuestión de determinación política, de quererlo hacer. Y por supuesto de contar con el apoyo, el respaldo y el liderazgo de Santiago aquí en Madrid. Santiago no está en Bruselas, pero está permanentemente en Bruselas. Es decir, porque nosotros tenemos una clara instrucción, ¿no? Y el ámbito de Hispanoamérica se ha hecho con la Fundación Disenso, con el Foro Madrid, etcétera, que es un trabajo, y además en el Parlamento Europeo, con la coordinación con Germán Tertsch, y en el ámbito europeo, pues nosotros estamos trabajando en limar muchísimas cosas que se arrastran desde hace 40 años, frases hechas, prejuicios ideológicos. Yo, por ejemplo, el discurso de Marine Le Pen en Vista Alegre, bueno, ya para empezar, escuchar a Marine Le Pen decir "Vive la España" es algo histórico, ¿no? Es decir, pero yo ese discurso de Marine Le Pen, pues que yo creo que traducido al español lo podría afirmar cualquier líder de Vox, es decir, rechazar la Comisión von der Leyen, la defensa del sector primario, de la soberanía de la nación, del sector industrial, de los trabajadores, el decir que las clases populares y las clases medias son las que están sufriendo las políticas de Bruselas. Que ahora no podemos diferenciar en
en qué concreta medicina ella quiere poner en Francia y qué concreta medicina pondríamos nosotros en España. Claro, evidentemente, gracias a Dios, por eso Francia es distinta que España, ¿no? Entonces, yo creo que hay un trabajo extraordinario por hacer y en ello nos vamos a dejar la piel, Hablando de Hermann Tertsch, hay otra. Hermann Tertsch es como... ¿Os acordáis de una imagen de unos eurodiputados que perdían no me acuerdo, salían volando porque perdían un vuelo? Era una cuestión de cobrar una prima. Y era vergonzoso verlos, porque salían todos escopetados. Había una eurodiputada socialista, creo española, que siempre tienen que dar ejemplo en este tipo de cosas. Y Hermann Tertsch es lo contrario, se tiene que poner a darte folletos, a presentarte a un político. Se interesa de verdad por los temas, se los conoce. Es decir, le hablas de Áñez en Bolivia, lo lleva todo ahí, así. Está en Twitter que parece que tiene 18 años. Es hiperactivo. Pero eso para bien, en claro. El sentido de que no está cumpliendo con algo para poder facturar, ¿no? Pero bueno, yo quería ir ahora a lo importante, que don Jorge ha dicho, a mí me pueden llamar calvo. Mucha gente le llaman ya el de las gorras. Sí. Y yo creo que aquí hay tema, porque esa gorra está simpática. Esta es la del cierre de campaña, esta no la he presentado. Vox es alegría. Y Vox no quiere hacer caja con eso, según tengo entendido. Creo que hay ahí una labor de la que se puede beneficiar gente que lo necesita mucho, ¿no? Don Jorge. Sí, bueno, el primero que se beneficia es el que hace la gorra. Luego el siguiente es el que teje las letras, porque está esto pues hecho con, es decir, se han beneficiado españoles, autónomos, además, chavales jóvenes que se han lanzado a esto. Y efectivamente el beneficio del precio de venta, que está en una web que han montado los chavales, que se llama lasfrasesdebuxade.com, la diferencia entre el precio de venta y el coste, es decir, el beneficio, va para la Fundación Madrina. Y ojalá tengamos pues haya mucho beneficio e incluso podamos en un momento dado, yo lo contesto en un vídeo en Instagram, ojalá el beneficio sea muy grande y podamos repartir no solo a Fundación Madrina, sino a lo mejor también a otros proyectos que sean buenos de organizaciones, de fundaciones, asociaciones que no viven de los presupuestos públicos y por tanto necesitan nuestra colaboración porque son buenas además. Que es que me hacía recordaba un día que coincidí con a los que considero buenos amigos, que son Hermann Tertsch y John Mueller, entonces en un programa de televisión, y estábamos en la sala antes y yo decía, joder, tiene narices que tengamos que estar Müller, Tertsch y Timmermans en defensa de España. esto es así, real. Pero, lo que estaba diciendo, como tengo la oportunidad de tener un cabeza de lista, el tema de Begoña Gómez, que no es el tema de campaña, pero sí creo que hay un mensaje que debería de estar diciéndose machaconamente. No ya por el tema de Begoña Gómez, sino por lo que va a pasar el día después. Es decir, la inmoralidad de lo que está sucediendo en el entorno del presidente del gobierno son unos incumplimientos éticos que, independientemente, usted es abogado del Estado, independientemente de su responsabilidad penal, es terrible. Es decir, en cualquier país normal el presidente del gobierno había dimitido y lo que ha hecho el presidente del gobierno y su mujer es completamente inmoral y debería de suponer la dimisión inmediata. Y me temo que este mensaje no haya sido, digamos, machaconamente lanzado a la sociedad española va a hacer que si un día archivan el tema de Begoña Gómez, el asalto, o sea, Sánchez se va a creer, el PSOE se va a ver legitimado para asaltar definitivamente y derrumbar a cualquier prensa crítica y a cualquier juez crítico, ¿no? Pues coincido, por supuesto, ¿cómo no voy a coincidir? Hay una cosa que es el reproche moral, y el reproche moral es evidente, hay una corrupción moral en ese matrimonio, en ese partido, en ese gobierno. Y luego hay, o puede haber, el reproche penal, que eso ya es una cosa muy técnica, de acreditar todos y cada uno de los elementos del tipo y de que quede una prueba suficiente. En España tenemos un sistema extraordinariamente garantista. Y bueno, pues veremos el proceso. Es verdad
pero bueno, nosotros continuaremos poniendo de manifiesto. Es que el problema es como los discursos de Santiago, bueno, los discursos de Vox al respecto de que es mucho peor la corrupción política que la corrupción económica. Esto cuesta explicarlo, porque evidentemente vivimos en una sociedad que todo lo pretende cuantificar y materializar, ¿no?, en números. Aquí con ingenieros al lado pues se entiende todo, pero hay un elemento, es decir, vender tu patria, ceder la unidad de España, permitir caminar hacia la desintegración, el enfrentamiento entre españoles, esa guerra civil, no entre españoles, una guerra civil entre catalanes que estuvo a nada, porque yo en aquel momento pues vivía en Barcelona y lo sentí en mi familia, en mis amigos, había una tensión. Eso es muchísimo más grave que trincar 20.000 euros en un contrato administrativo con sobreprecio, que bueno, pues oye, pues se embarga, hay una condena, se embarga y se le persigue, y al final, si la agencia tributaria quiere, lo cobra, porque la agencia tributaria cuando quiere, cobra. Es decir, que al final es un tema de voluntad política. Lo otro, el daño que se causa a la nación, muchas veces es casi irreparable. Y respecto de la broma de Timmermans, Miller y Terch, pues un patriota como yo diría: gracias al imperio, gracias a Carlos I de España, gracias a Carlos I de España tenemos a valientes. Timmermans, que somos de origen flamenco, estamos en España desde 1700, con lo cual podemos acreditar, yo tengo todo mi árbol genealógico desde mucho antes que la mayoría de los Garcías, ahí lo dejo. Ahí, pues me parece muy bien, porque eso tenemos que presumir de ello, porque además los españoles, en ese desconocimiento de la historia brutal, parece que la hispanidad o que el imperio solo estuvo en la América Central y la América del Sur. Nos hemos olvidado de la América del Norte. Yo ahora en campaña, que estás mucho tiempo la furgoneta, pues evidentemente aprovecho para leer o para escuchar vídeos de historia de España, que es un tema que me interesa, pero nos hemos olvidado que el camino italiano, Flandes, la lucha por la cristiandad en las puertas de Viena o de Budapest, el Concilio de Trento. Es decir, que la labor histórica de España es, pues eso, es que nosotros somos Europa. Y eso es algo que nosotros repetimos mucho. Europa es imposible de reconocerse sin tener en cuenta España. No, es que el fenómeno que llevó a la formación de España es lo que explica Europa. Si no hubiera existido Europa. Hubiera existido otra cosa que no sabría. Bueno, te diría Gustavo Bueno y compañía, España frente a Europa. Bueno, pero lo cierto es que si Europa ha tenido unas características cristianas, etcétera, es porque en España se paró un proceso que podía haber convertido. Los españoles podemos decir que formábamos parte del Imperio Romano. Los finlandeses son unos advenedizos, hombre. No, ese es muy. Pero, don Jorge ha dicho antes una cosa que es muy importante y se nos va, lo de la soberanía, etcétera. Y además se han planteado alternativas que no tenían. No eran una consecuencia lógica, ¿no? Lo de, bueno, puedes ser liberal, defender un mundo mucho más comunicado, etcétera, y defender los estados nacionales. En el mundo anglosajón esto se tiene mucho más claro. No te quiero ni contar en Israel lo claro que lo tienen. Y lo claro que tiene de, como no me defienda yo, me van a defender los demás. Claro. En España y en buena parte de Europa, cuando se conforma la Unión Europea, dicen, lo tenemos. Nos dejamos de las querellas que nos cuestan el poder, decimos, es Europa, generamos un nuevo despotismo ilustrado y aquí paz y después gloria. Y en España hubo gobernantes que decían, ¿qué temas acuciantes tenemos? La reconversión industrial, por ejemplo, en los 80. Y la cuestión nacional, Europa. Claro. Va a resolver Europa y de esto ya nos... Bueno, pues no. No. Y Europa también ha dejado claro una cuestión. Si te defiendes... Europa además no tiene tampoco mecanismos para atacarte, ni legitimidad para atacarte, pero tienes que defenderte. Si tú no crees en lo tuyo, ¿quién va a creer? Un letón, como ha dicho don Jorge, un letón se va a poner aquí a lo mejor un letón tiene un amigo que lo que busca es destruir España y que vive en Cataluña. Pues el letón evidentemente no se va a poder estudiar historia de España. Si la película va por aquí, ellos van a tirar por aquí. Tú necesitas... plantear argumentos para defender, pero tienes que creer lo tuyo, evidentemente. Y si no crees en el Estado-Nación
o si crees que tu Estado-nación parte de un crimen previo, y si crees que España es una cáscara que oprime a los pueblos originarios que hay en España, pasa lo que pasa. Y además es una línea de pensamiento, aquí que estamos en una mesa de intelectuales, es una línea de pensamiento que... Oiga, sin faltar. No me insulte. De los buenos intelectuales. De los buenos intelectuales, es una línea de pensamiento que se arranca bueno, yo empecé a interesarme por estas cosas pues como muchos españoles con 12, 13, 14 años leyendo a Ortega y Gasset, pero una cosa es leer a Ortega y Gasset y otra cosa es convertir a Ortega y Gasset en un semidios. Entonces esa teoría de que España es el problema y Europa la solución, pues eso es una línea de pensamiento que se arrastró incluso en el régimen previgente y luego, por supuesto, toda la transición y los años posteriores han iluminado la acción política. Entonces cuando tenemos un problema, Europa nos va a resolver. Nadie nos va a resolver nuestros problemas y quien más lo entiende, y ahora con esto concluyo, don Luis, es como si a un autónomo le dijeras que no te preocupes, el IBEX va a resolver tu vida. No, el IBEX no le va a resolver la vida. Al contrario, el IBEX si puede le devorará, porque pretende devorar a las pequeñas y medianas empresas. Entonces el autónomo sabe que tiene que tirar para adelante él solo. Pues España tiene ese puntito, pero eso no quiere decir que no seamos capaces de colaborar y de cooperar. Y repito, lo que nosotros hacemos dentro del Parlamento Europeo es lo que nosotros queremos que España haga dentro de esa Europa entendida como una comunidad de estados de derecho. Si somos capaces de colaborar con partidos franceses, italianos, polacos, húngaros, de llevarnos bien, de ponernos muy de acuerdo en cosas en común y en nosotros mantenemos la diferencia, es la que queremos para Europa. ¿Estamos todos de acuerdo? Avanzamos. ¿No estamos de acuerdo? Pues seguimos hablando hasta que estemos de acuerdo. Que el modelo PP-PSOE es Ursula von der Leyen pone a todo el mundo firmes y todo el mundo ejecuta y se decide por mayorías. A Ursula von der Leyen no la va a votar ningún europeo. Lo digo porque cuando nos hablen de democracia y algún holandés o no sé quién nos quiera dar lecciones de democracia, o incluso los propios políticos españoles de PP y PSOE digan que tenemos un déficit democrático y que hay que aprender de Europa. No, Ursula von der Leyen no está en ninguna lista electoral. Va a ser presidente de la Comisión Europea, porque además ayer hizo un giro claro y ha dicho que ha dejado claro que el Partido Popular Europeo va a volver a pactar con socialistas y con verdes y liberales sin que ningún europeo le haya votado. No está en ninguna lista, no se ha sometido a escrutinio. Entonces, eso que nosotros decimos de que a los burócratas ni les nombramos ni tenemos capacidad de hacerles cesar, se confirma otra vez más. Bueno, tenemos razón y es cuestión de que llegue a todas las casas de los españoles. Bueno, quien ha llegado al estudio es doña Carmen Carbonell con la opinión de los oyentes. Cuéntenos, doña Carmen. Así es, don Luis. Le traigo algunos comentarios que le han dejado a don Jorge Buxade en el chat de Radio Libertad en YouTube. Por ejemplo, Luis Alberto Simón dice que está usted cansado de esta campaña porque está siendo muy dura, pero que le ve bastante en forma, que está usted bastante bien y que de hecho los mensajes están siendo bastante claros. Cristina Sánchez Ruiz habla de una cuestión que ha puesto usted encima de la mesa. Dice que ni PP ni PSOE dan explicaciones sobre su coalición, ¿no? Uno de los grandes lemas de campaña de Vox. No se lo explican a sus votantes porque los votantes no se lo están pidiendo. Dicen que apoyan con los ojos cerrados y la nariz tapada los votantes a estos dos partidos, fundamentalmente pues eso, porque se tapan la nariz. Hay más comentarios, en este caso es de Enrique Parreño Sánchez. Pregunta sobre las políticas europeas en materia, por ejemplo, de certificación. Dice, ya vemos lo que ha provocado el liberalismo en Europa, nuestros productos no están siendo protegidos, traemos productos de otros países, sobre todo quizás por los baremos de importación-exportación en materia de agroalimentaria, ¿no? Esto es una de las grandes polémicas que ha habido precisamente con el Pacto Verde Europeo, esas políticas agrícolas que están diciendo que pues como para 2030, si no me equivoco, 2025, ya el 25% del terreno cultivable en España tiene que ser ecológico. Bueno, no, estas políticas europeas cuán importantes son. Y luego Julián Gómez Fernández, también en el chat de Radio Libertad en YouTube, pregunta por si tienen ustedes trackings internos y si se puede saber en sus encuestas más o menos cuántos escaños están dando a Vox. No tenemos trackings internos, porque no pagamos encuestas. Cuando tú pagas una encuesta,
el encuestador ya tiene un sesgo. Y esto es lo que sucede en todas las encuestas, ya sea que las haga el CIS o que las hagan los partidos políticos con empresas demoscópicas. Entonces ha generado un sesgo. Nosotros no nos gastamos el dinero en otras cosas. Es mejor gastárselo en una carpa informativa o en seguridad de tus portavoces que en esto. Sí que hay una cuestión muy importante. El tema de las certificaciones y el etiquetado de los productos, sobre todo agrícolas, pero en general sucede en todos los sectores productivos. Es que han creado estas élites dirigentes en Bruselas en las últimas 3 legislaturas, la última ha sido muy acelerada, un nuevo modelo económico, que es el proteccionismo inverso. Es decir, aquí había históricamente, ¿no?, por los últimos 200 años, hemos visto un sistema liberal, cero barreras a la entrada y salida de productos en el ámbito internacional, me refiero, o pues un sistema proteccionista que de alguna manera establecía alguna barrera, aranceles, contingentes. Bueno, pues ahora se han inventado otra cosa, que es el proteccionismo inverso, que consiste en proteger más a los de fuera que a los tuyos propios. Entonces, a tu agricultor le dices, tú no puedes utilizar este producto fitosanitario porque además, por 2 razones. Una, porque matas al planeta. El planeta no ha podido opinar si es o no matado, pero bueno, matas al planeta. Y 2, produce cáncer. Pero sin embargo, el productor de Marruecos o de Senegal lo utiliza. Luego, es mentira, porque ese producto luego entra en nuestras líneas en los supermercados. Entonces ya no produce cáncer. Esto es un engaño masivo. Entonces cuando tú dices esto, negacionista, bueno, pues yo voy a seguir diciéndolo. Ya no pierdo ni un minuto en discutir el tema del negacionismo. Pero se está poniendo en riesgo no solo la soberanía alimentaria de España, es decir, se pone en riesgo que en un momento dado tengamos problemas de carestía de alimentos porque estamos dependiendo de terceros que en cualquier momento pueden romper las líneas de logística y de transporte. Lo vivimos en los tiempos del coronavirus, cuando nos confinaron a 47 millones de españoles en nuestros domicilios, y se está poniendo en riesgo la seguridad alimentaria. Y han creado, repito, un modelo económico. Entonces yo cuando les oigo discutir sobre estas cosas, discusiones de hace 100 años, de si liberales o proteccionistas, pero ¿qué me cuentan? Es que el modelo es totalmente distinto. Es decir, han creado algo en el que estamos protegiendo al de fuera, en la agricultura, en la ganadería. PP y PSOE, otro ejemplo, hablando de ejemplos, votaron a favor de los derechos de emisión de CO2, que han creado además un mercado artificial. Es decir, yo sé muy poquito de economía, pero los mercados nacen de abajo hacia arriba, no se crean por las élites. Se han creado un mercado, han creado un producto que además se consume en mercados financieros. Ahí se compran y venden derechos de CO2 a futuro, bueno, se titulizan, se colocan internacionalmente. Bueno, al final, ¿qué sucede? Ejemplo, empresas azulejeras en Castellón, líderes mundiales. Pongo el nombre pues son empresas españolas y ninguna de ellas me paga nada. Pamesa o Porcelanosa. Líderes mundiales. Ahora tienen que pagar derechos de CO2. Por el CO2 que emiten al planeta tienen que soltar una pasta. Con lo cual, en una situación en la que el sector de la construcción está en franco retroceso, por lo menos en parón, sus beneficios han bajado automáticamente. ¿Qué hace el empresario razonablemente? Por reducir costes. ¿Cuál es la parte más débil de la cadena? El trabajador. 1.300 trabajadores a la calle. Y sin embargo, se ha caído la producción en un 20% y ahora traemos cerámica y azulejos de la India. Porque ahí no pagan derechos de CO2. Les sale a cuenta traerlo en un megabuque mercante que viene desde la India cruzando 3 océanos, donde al parecer allí el planeta no sé. Bueno, pues cuando nosotros, esto es proteccionista, que es que estamos en un mundo distinto, que es que están protegiendo al de fuera. Entonces nosotros, por algo que somos proteccionistas de nuestro empleo, de nuestras empresas, yo no quiero que ninguna. Y al final, ¿cuál es el riesgo? Que esas empresas, Pamesa o Porcelanosa, digan, pues ahí te quedas. Pues me llevo la producción a otro lado.